Hola, buenas. Voy a comentar un poco el vídeo que aparece a continuación, que fue un viaje a Noruega al Círculo Polar Ártico que hicimos en 2022 con el objetivo de nadar con orcas. Fue un viaje de 5 días en diciembre, saliendo desde Madrid y aterrizando en Tromsø, que es famoso por sus auroras, y cogiendo un coche de alquiler que nos costó unos 300 euros en total para conducir a estas Herboy, creo que se dice algo así, más o menos, la pronunciación, Charvei, Charvei. desde donde sale el barco cada mañana para ver las orcas. Bueno, nosotros dormíamos en un hotel de Booking por unos 60 euros la noche, que fue de lo más económico que encontramos, pero teníamos que conducir casi una hora de camino de ida y casi lo mismo de vuelta. Y hay que tener en cuenta que conducir por Noruega en invierno, en esa parte tan al norte, es delicado. A pesar de que los coches están preparados, con neumáticos con clavos, eh, y suelen ser tracción a las cuatro ruedas, pues te encuentras camiones que pasan a toda leche, salpicando hielo, el coche se va a veces, bueno, en fin. Nosotros hicimos 3 expediciones, 3 salidas con el barco, cada una de ellas nos costó unos 250 euros por persona. Y el día de descanso cruzamos a Finlandia, que está cerca de allí. Bueno, ese día el coche se nos metió en un hueco de nieve y nos tuvieron que sacar con un camión traccionando de nuestro vehículo. Una de las cuestiones que tiene el hecho de estar tan al norte y hacer el viaje en invierno es que hace mucho frío, como cabe esperar. Nosotros no tuvimos tan mala suerte y aunque hubo días de 15 grados bajo cero, podría haber hecho muchísimo más frío. En esa época en la que fuimos se pueden alcanzar 20, 25, 30 grados bajo cero o incluso más. Y en el agua utilizábamos traje seco, que es como un neopreno muy ceñido que te colocas con toda la ropa que puedas, ya puesta, con varios pantalones si puedes, varias camisetas, varias sudaderas, el abrigo incluso, y tardas 30 minutos en colocarte. Bueno, otro factor importante es que al ir en estas fechas hay muy poquitas horas de luz y además la luz que hay es muy tenue y parece que siempre está amaneciendo o que siempre está atardeciendo. Y al haber tan poquita luz, al haber grabado vídeos acuáticos y al tener una visibilidad bastante baja dentro del agua, pues los vídeos se ven bastante oscuros. Yo grabo con una GoPro y bueno, pues da de sí lo que da de sí. He intentado aclararlos al máximo, pero es complicado, y he alcanzado hasta donde he podido. Lo bueno es que yo creo que sí que se aprecia lo que pasa. No he querido meterle al vídeo música, ni efectos, ni nada de este tipo, porque así en crudo parece que se refleja mejor lo que fue esa experiencia, aunque claro, pues no tiene nada que ver, ¿no? El estar delante de una pantalla a encontrarte dentro del agua y sintiendo como el frío te corta la piel y bueno, con esos bicharracos pasándote a toda hostia a 1 metro de ti. Entonces, bueno, eh, por contar un poco cómo fueron las expediciones. En la primera estuvimos intentando ver a los cetáceos, pero orcas solamente vimos una en la distancia y solamente pudimos hacer un salto al agua, en el que vimos unas ballenas jorobadas pasando.
Pero la segunda y la tercera expedición fueron brutales. Tuvimos varios saltos y en particular la segunda fue una locura. Nos metimos al agua en medio de un bubble feeding que se llama, que es un comportamiento que tienen las orcas y las ballenas también, que incluso pueden trabajar de manera conjunta, cooperando, y que consiste en que van soplando burbujas para dirigir a sus presas, en este caso son arenques, a donde ellas quieren y así tragárselas, porque las están esperando otras al sitio donde las dirigen, o bien las mandan a un sitio y las golpean con la cola para aturdirlas y luego comérselas, o bueno, al final es un comportamiento de caza. Entonces, nada, yo hubo un momento en el que tenía un cardumen de arenques alrededor de mí, como si fuese una nube, y empecé a ver orcas apareciendo con sus bocotas que pasaban a mi lado, de un lado a otro. Si hubiese estirado la mano, las podría haber tocado. Y nada, y en todo ese movimiento, de repente sube así del fondo una ballena jorobada con la boca abierta hacia donde estaba yo bueno, en fin. Bueno, estos animales son muy inteligentes y me esquivó. En el vídeo no se aprecia lo cerca que están los animales, porque, bueno, en la GoPro la lente me parece que tiene una apertura de 170 grados y abre mucho por los lados, pero la ballena casi me da con la aleta. Y eso sí que es peligroso porque muchas veces en las aletas pectorales llevan adheridas conchas o moluscos y si te dan pues te pueden cortar. Entonces, nada, bueno, fue una experiencia impresionante. Después de todo eso subí al barco y estaba como en shock. Pero vamos, que fue una experiencia muy bestia, que para nosotros merece la pena, sin duda. Y a pesar de lo dura que es, por el frío dentro y fuera del agua, que es un frío que duele y no es tontería, y también a pesar de lo cara que es, aunque nosotros lo intentamos hacer todo lo low cost que pudimos, yo creo que merece mucho la pena. Y otra de las maravillas de este viaje pues son las auroras boreales, el poder verlas casi cada noche si el cielo está despejado. Bueno, nosotros utilizábamos una aplicación para rastrearlas y nada, y pudimos ver pues prácticamente todas las noches, gracias a que hay muy poca contaminación lumínica, que era una buena época del año, y que bueno, pues al final también depende de la suerte y sí que la tuvimos. Y nada más, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Venga, un saludo.